Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, laicos y laicas de nuestra Iglesia Metodista de Chile. La Comisión de Actividades Laicas a nivel nacional nos ha pedido al directorio del MEM que nosotros podamos aportar con algunos devocionales para este tiempo. Y desde la perspectiva de la educación, entonces, yo como capellán quiero compartir con ustedes un devocional en este día. Hablemos entonces de eso. Ustedes y yo sabemos que Jesús fue un maestro, un rabí, se dirá en hebreo. Y como un maestro, Jesús cuidó atentamente la formación de sus discípulos. Se relacionó con ellos no solo como maestro, sino también como un amigo. Ser amigo de los discípulos en aquella época era un escándalo, porque un rabí no podía ser amigo de sus discípulos. Su relación era de superior a inferior, de amo y señor. El discípulo debía solo obedecer sin preguntar por qué. Pero Jesús rompió ese esquema e hizo de sus discípulos sus amigos. Su manera de vivir fue una continua enseñanza. El Señor Jesús estimuló la reflexión de sus discípulos con preguntas y con interrogantes. ¿Recuerdan eso de cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Él termina preguntándoles, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Les explicó también de manera profunda todo lo que le decía a la gente. Por ejemplo, la parábola del sembrador, el Señor la dijo a la gente, pero después se las explicó en lo privado, en lo íntimo a sus discípulos. Les enseñó a orar cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar. Los envió a terreno de 2 en 2 para prepararlos para la misión. Dice la Biblia en los Evangelios que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, quien los va a guiar a la verdad plena y los va a sostener en los momentos difíciles de la misión. Jesús fue más que su maestro, fue su salvador. Como maestro, Jesús les exigió, los conmovió, los enderezó y caminó diariamente con ellos. Jesús como maestro también fue formado en la escuela del hogar de Nazaret. Él fue un conocedor del mundo. Su sabiduría provenía de una profunda comunión con su Padre Celestial. Como verdadero maestro, enseñó a sus discípulos con autoridad, pero la autoridad que está basada en su ejemplo. Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos continuaron con la pedagogía que recibieron de su maestro. Esa pedagogía está registrada en los evangelios. ¿Cuál es esa pedagogía? La pedagogía de Jesús es la que acoge, en especial al más pobre, al pequeño, al vulnerable, al marginado, al pecador como persona digna de ser amada. Jesús enseñó la pedagogía del reino, pedagogía que ama tiernamente, que libera del mal y promueve la vida. Pedagogía que invita a vivir firmes en la fe del Padre. Nuestro Padre, como diría Él mismo. La enseñanza de Jesús trae alegría y trae libertad. Como maestro, Jesús supo enseñar. Usó como recursos la palabra, el silencio, la metáfora, la imagen, etcétera, etcétera. La pedagogía de Jesús es una pedagogía centrada en la persona más que en el contenido. Jesús forma en función de un nuevo mundo, mundo del que Juan Wesley también hablará después.
La pedagogía de Jesús es evangelizadora, es mediadora, es liberadora, busca la comunión fraternal y la vida plena para la humanidad. Es una pedagogía que invita al encuentro. Jesús configura una pedagogía al servicio del reino de Dios y forma discípulos para ese reino. Queridos hermanos y hermanas, desde la perspectiva de la educación entonces, podemos encontrar en Jesús un tremendo ejemplo para ser maestros. Y no solo maestros en un colegio metodista o en un colegio secular, maestros en la escuela dominical, predicadores, exhortadores, pastores. Entonces podemos decir que en Jesús tenemos el maestro por excelencia. Dios les bendiga.